hemos quedado la última clase. Ingeniero, hoy teníamos que ver los test que hacen. Eso nos toca, ¿no? Sí, Ya, ¿quién habla? nomás ingeniero, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, para entender esto vamos a hacer un gráfico. En este eje está talla. Bueno, las ciudades se las clasifica por su magnitud, ¿no? Y entonces se habla de talla de las ciudades. Y en este otro eje vamos a poner el costo de los servicios urbanos por habitante. ¿Ya? Entonces, tenemos más o menos lo siguiente. Esa situación entonces tendríamos dos límites, aquí y aquí, a partir de los cuales, si las ciudades tienen una menor población a este valor, o si tienen mayor población a este otro valor, el costo de los servicios aumenta tremendamente, ¿no? Voy a poner un número aproximado, ¿no? Porque esto debe ser resultado de un estudio. 50,000 personas. Y aquí en este otro, bueno, vamos a poner vamos a poner así. Un 1.500.000 habitantes, ¿no? Habitantes. O sea, entre estos límites de 50,000 y 1,5 millones de habitantes,
el costo de los servicios urbanos por habitante más o menos es constante, ¿no? Pero si sobrepasamos, por ejemplo, el valor de 1,5 millones, si las ciudades crecen más allá del valor y medio, de 1,5 millones de habitantes, vamos a encontrar que los costos de los servicios urbanos por habitante comienzan a crecer tremendamente. ¿A qué se debe eso? Han ingresado algunas personas más. Bueno, ¿a qué se debe eso? Entonces, se debe a que hay unas economías de escala que se llaman. Por ejemplo, hay costos adicionales dentro de los servicios urbanos que van a aumentar cuando la ciudad crece mucho. Por ejemplo, ya se va a producir congestionamiento, contaminación, ¿no? Entonces, se van a producir estas cosas: congestionamiento, contaminación. Y eso se ve claramente en las ciudades, ¿no? La contaminación, pues si una ciudad es muy grande, tenemos ejemplos cercanos aquí. Santiago de Chile es una ciudad que prácticamente está en la ciudad de Santiago. Más del 70% de la población del país vive en Santiago. O sea, un 30% nomás vive en otras ciudades. Santiago es el monstruo. No tiene, creo que 7 millones de habitantes o más. Igual podemos hablar de Ciudad de México con 18 millones de habitantes, o Buenos Aires, ¿no? Entonces, Santiago, por ejemplo, es una ciudad muy contaminada, a tal punto que cuando ya sube ciertos niveles ya dan la alerta naranja, ¿no? Con alerta naranja los niños no pueden no van a la escuela, los jóvenes van al colegio, pero tienen que ir con barbijo. Cuando, antes de la pandemia estoy hablando, ¿no? Solamente debido a la contaminación. Y cuando la alerta es roja ya no van, ¿no? Ya no van porque la contaminación es demasiado. Ustedes salen en Santiago, salen a caminar en la mañana, cuando vuelven en la tarde su ropa está negra por el hollín que hay. Ese hollín se llama smog, ¿no? Smog, que es igual a smog más fog. Smog más fog, que significa humo, y fog es como, ¿qué se llama esto? Fog, como neblina. Una neblina de humo, una cosa así, pero es increíble, ¿no? La ropa queda tremendamente sucia solamente por caminar un día en Santiago.
cuando uno sube al Cerro San Cristóbal, es un cerro muy alto, y desde ahí se ve la ciudad. Ahí arriba tienen el Museo del Vino, por si acaso, la enoteca. La enoteca, uno entra a la enoteca y paga una entrada y tiene opción a catar muchos vinos. Eso les gustaría a ustedes, ¿no? Tienen buenos vinos los chilenos, se encuentran en todo el mundo. Eso sí, bueno, son baratos. Hay vinos muy caros en los supermercados en Japón, por ejemplo, y el más barato era el vino chileno. Y el vino chileno es bueno. Es bueno, ahí en la enoteca uno puede probar distintos vinos. Pero desde ahí arriba se ve Santiago, ahí se ve la capa de humo o de smog, que es como, bueno, esa capa que cubre la ciudad. Es muy notorio, porque la ciudad la vemos plomiza, ¿no? Bien notoria la capa que cubre Santiago. Entonces hay una contaminación tremenda. Imagino que Ciudad de México es igual y Buenos Aires, yo no he estado en ciudades, pero, o San Pablo, ¿no? En Brasil. Igual cuando las ciudades son muy pequeñas, menos de 50.000 habitantes, puede ser muy difícil el dotarles de los servicios, porque hay una inversión inicial muy grande que no sé qué ha pasado, se ha cortado, ¿ya? Entonces, pues vamos a volver a dibujar. Me imagino que se mantienen todos, ¿no? Ya. Entonces, habíamos visto esto. Entonces, cuando las ciudades son de menos de 50.000 habitantes, también se produce estas economías de escala, porque, o deseconomías de escala, si quieren, ¿no? Porque se necesita una fuerte inversión para dotar de los servicios a pocas personas. Entonces, el costo de los servicios por persona sube grandemente si las ciudades son pequeñas, de menos de 50.000 habitantes, aproximadamente, porque el estudio se tendría que hacerlo, se tendría que ver más o menos entre qué magnitudes está. Aquí yo les estoy poniendo un ejemplo nomás entre 50.000 y 1,5 millones, que es algo supuesto, pero que nos da una idea. Nos da una idea, ¿no? Tal vez se podría comparar entre distintas ciudades, pues, y ver realmente cuáles podrían ser estos límites de magnitud o talla, ¿no? Pero es
se produce esta situación. Entonces, eso quería conversarles. Terminar con eso, esta partecita, para darles algunos ejemplos simplemente respecto a lo que es la ordenación del territorio en distintas situaciones. Por ejemplo, bajo el liberalismo, ¿no? La ciudad se convierte en un ambiente mórbido, ¿no? Porque sí se ve en las ciudades, y la miseria es pues una fuerza política, ¿no? Entonces, al parecer, los que viven en las ciudades son una élite, ¿no? Pero entonces comienza a haber migración a las ciudades, comienza a haber migración y se degradan las condiciones de vida. Por eso es que hay inseguridad, ¿no? Y como os digo, la miseria sí se vuelve más visible. Y las condiciones de vida parece que se fueran a nivelar, pero en la miseria. Porque al degradarse las condiciones de vida, pues se está nivelando hacia abajo, no hacia arriba. Ahora, bajo un régimen totalitario, como se ha vivido en países asiáticos, por ejemplo, cuando ha habido las guerras tremendas en el Asia, la guerra de Vietnam, la guerra de Camboya. La guerra de Vietnam fue soportada por los norteamericanos intervinieron allá, pero los rusos eran los que mantenían esa guerra, pues, ¿no? Entonces era una guerra bastante interesante en lo táctico militar, porque los vietnamitas, gente chiquita, de ojos chiquitos, pero de un corazón muy grande, defendían pues su país. Entonces surgieron estrategas tremendos como Ho Chi Minh que dirigía las fuerzas que combatían contra los norteamericanos, y él inventó la estrategia de las bicicletas. Por eso se llamó la guerra de las bicicletas en Vietnam, porque en la noche se movían kilómetros y kilómetros en bicicletas por los bosques que hay ahí, y les asestaban unos golpes tremendos a los norteamericanos y desaparecían. Y no sabían de dónde había venido el ataque, los norteamericanos. Ha sido una guerra tremenda, ¿no? Y muchos jóvenes también norteamericanos han ido a una guerra que, pues para ellos ha resultado ser después muy... les ha afectado tremendamente en lo psicológico, ¿no? Volviendo a su país, entonces no se han podido recuperar. Pero también ha habido otra guerra tremenda en un país vecino a Vietnam, que era Camboya. Igual era un país que quería liberar, tenía un rey, etc. Y los chinos han intervenido ahí a favor de los guerrilleros, y se ha librado una guerra tremenda, ¿no? Entonces ha tomado el poder Pol Pot, que ha resultado ser, ustedes pueden ver si quieren en el internet, Pol Pot, que ha resultado ser un tirano tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces ha sido un régimen totalitario,
¿Por qué? Porque ellos querían lograr la autosuficiencia alimentaria, de lo que hemos hablado nosotros en un subtítulo anterior. Entonces, él dijo, bueno, todo el mundo se va a los arrozales, a trabajar a los arrozales, a producir arroz. Eso para lograr la autosuficiencia alimentaria. Y vació las ciudades, ¿no? Y entonces mucha gente murió, porque gente que no quería ir, gente que no resistía el trabajo del campo, murieron millones, millones, ¿no? Y tenía sus guardias, pues, que se llamaban los Mer rojos, los cameres rojos, ¿no? Que eh, obligaban a la gente, pues, eran la guardia de Pol Pot y que obligaban a la gente. Entonces toda la gente tuvo que ir a los arrozales a trabajar. Otros que no querían eran fusilados. Los que iban y no estaban acostumbrados a una vida de ese tipo, pues se enfermaban, morían. O bueno, los querían obligar, los obligaban. Eran pues condiciones muy malas para vivir, ¿no? Entonces, de esa manera, miren, en dos diferentes formatos, ¿no? Uno en el liberalismo, eh, eh, entonces se produce y el otro en bajo un régimen totalitario, ¿no? Después, claro, la gente ha reaccionado y han logrado bajarlos del poder a Pol Pot y sus Khmeres rojos y se los ha juzgado. Pero Pol Pot se ha muerto antes de ser juzgado, para su suerte. Ahorita, en este momento, los Khmer rojos están en la cárcel. Muchos años ya están pagando todos sus crímenes, ¿no? Entonces, un sistema liberal, las condiciones de vida en la ciudad se deterioran. También se ha dado en países socialistas como en Argelia. Argelia, socialista. El de Pol Pot era totalitario, bueno, comunista, no sé. Y Argelia, socialista. Lo que hizo el presidente aquella vez, Chadli, lo que hizo es estatizar las empresas, ¿no? O nacionalizar las empresas, tal vez sería mejor decir, y una planificación económica. Entonces las empresas las comenzó a repartir en el territorio de acuerdo a las necesidades del país. Es decir, allá donde había mano de obra y no había trabajo, ahí instalaba una empresa o ahí trasladaba una empresa, ¿no? Y bueno, en otro lado había materia prima, pues ahí llevaba la empresa para aprovechar esa materia prima. Eso fue interesante, de tal manera que Charlie ha sido considerado un buen presidente dentro de lo que ha hecho. Actualmente, claro, Argelia está con muchos problemas. Los socialistas después salieron, volvieron a entrar y ya comenzaron a haber mucha corrupción y esa corrupción ha hecho que, bueno, se deteriore la vida en Argelia, ¿no? Actualmente están en esos problemas. Bueno, de más tarde decir que Argelia también es un país petrolero, ¿no? Y tiene muchos recursos. Además, Argelia tiene uranio, que es material radioactivo, que también tiene
pueden ir poniendo sus nombres al chat, comenzando por su apellido. Entonces, tiene uranio y con eso tiene material radiactivo. Y, entonces, tiene sus recursos, bastantes recursos. Entonces, tal vez eso hace que la gente también trate de aprovechar lo más posible de eso, ¿no? Y por eso ahora tienen problemas. Y luego, dentro del liberalismo también ha habido países donde se ha aplicado impuestos. Se ha hecho un plan para el desarrollo del país, la repartición de los centros urbanos, el desarrollo rural, pero para lograr llevar adelante ese plan, se ha hecho, en 10 minutos se va a cortar. Para llevar adelante ese plan, entonces, dentro del liberalismo, ¿no? En muchos países se han hecho planes y se ha llevado adelante a través de impuestos. Entonces, ¿cómo se trabaja en esto? Queremos que se haga algo en algún lugar y para incentivar, decimos, se rebajan los impuestos aquí, ¿no? Si ustedes hacen esto, no les vamos a cobrar impuestos, les vamos a cobrar menos impuestos. Y si en otro lugar no queremos que hagan algo, pues se les aumenta impuestos, ¿no? Esa es la forma de trabajar dentro del liberalismo, a través de... Hay varias herramientas, ¿no? Impuestos, subsidios, ¿no? Si ustedes hacen esto, nosotros les ayudamos con esto, les rebajamos en esto, cosas así. Entonces hay impuestos, subsidios, pero hay otros elementos más que permiten dentro del liberalismo intervenir en el proceso de llevar adelante el plan, un plan general de desarrollo, podríamos decir así, porque en a nivel de nuestro país se habla de plan general de desarrollo. El gobierno que entra tiene que dar su plan general de desarrollo y sobre esa base las gobernaciones y los municipios tienen que hacer sus planes de desarrollo regional o departamental y los planes municipales de desarrollo, ¿no? Entonces hay ese tipo de incitaciones fiscales para llevar adelante un plan. Pero lo más importante es ver que a nivel urbano no tenemos que subvencionar. No se tiene que subvencionar porque al ser los servicios subvencionados, la gente va a migrar. Entonces, no, es darles más, hacer que la gente sea más privilegiada en las ciudades. Entonces, la gente del campo prefiere migrar. Y lo que queremos es que no migren del campo a la ciudad, más bien que se mantengan ahí. Y para que se mantengan, pues hay que tratar de darles incentivos para que el desarrollo rural, ya hemos conversado un poco sobre eso. Igual en transporte, en costo de terrenos, etc. ¿No? Entonces, nada de subvenciones, nada de subsidios a nivel urbano, ¿no? Que cuestan dinero y entonces hay más desigualdad entre los habitantes urbanos con los rurales. Entonces, cuando una ciudad está creciendo mucho, es mejor que otra ciudad cercana crezca, ¿no? Pueden ser satélites de la ciudad principal, pero no que en una ciudad no crezcan mucho, hasta el 1,5 millones, como les decía. Si no hay sobrepoblación en las ciudades, ciudades monstruos como Santiago, les digo, el 70% de la población de Chile vive en Santiago.
¿Alguien me puede decir cuál es la segunda ciudad de Chile después de Santiago en magnitud? O después de Buenos Aires en la Argentina, ¿cuál es la segunda ciudad? Valparaíso. ¿Arica y Valparaíso. qué? No, tal vez Concepción sea la segunda ciudad. Yo creo que Concepción puede ser la segunda ciudad, ¿no? No, Antofagasta, Arica son ciudades pequeñas. Y Valparaíso, bueno, es puerto, ¿no? Pero es, no es tan grande tampoco, Valparaíso. Claro, hay Ingeniero, en Argentina es Córdoba, la segunda ciudad. Córdoba es la segunda ciudad, pero es mucho más pequeña que Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, mucho más pequeña. Tal vez Rosario también sea más o menos de la magnitud de Córdoba. Tiene 500.000 más Córdoba por los universitarios, dice el estudio. Ah, sí, la Universidad de Córdoba es famosa y hay muchos estudiantes, incluso bolivianos han ido muchos allá a estudiar. Les comento que Córdoba fue la primera universidad que lanzó la, la autonomía universitaria, ¿no? El manifiesto de Córdoba es famoso porque ahí se sacó esto de la autonomía, ¿no? Y entonces a partir de ahí todo se fue como un reguero en todo el continente y de esa manera se pudo luchar por la autonomía. Nosotros hemos debido lograr la autonomía en 1935, por ahí, después de la Guerra del Chaco, ¿no? Cuando la universidad estuvo paralizada durante la Guerra del Chaco y después ya, después de la guerra comenzó a funcionar de nuevo. Entonces por ahí se consiguió, pero 5 veces que la autonomía universitaria ha sido conculcada aquí en nuestro país y 5 veces que se ha vuelto a reponer, ¿no? Y ahora otra vez nos van a atacar, ¿no? Posiblemente, así que hay que ver eso porque es una de las grandes conquistas que se tiene y que salió de Córdoba, ¿no? Eso es interesante. Cuando entró el MNR, cuando la revolución, ahí también le quitaron la autonomía, pero las universidades lucharon hasta que Paz Estenssoro tuvo que llamar a los rectores a una reunión y conversar y lograron de esa manera que se repusiera la autonomía. Después, cuando Banzer también ha sido pues conculcada, ¿no? La autonomía, porque intervino la universidad, puso él las autoridades, los dirigentes estudiantiles también eran puestos por Banzer, ¿no? Y andaban con sus pistolas y los dirigentes estudiantiles. Eso yo estoy hablando del año 71 hasta el 78, ¿no? Pero logramos recobrar la autonomía universitaria el 78, 77, 78 y pusimos como rector a Hugo Mansilla, ¿no? Él como decano más antiguo llegó a ser rector, pero comenzó a democratizar la universidad y entonces lo sacaron y pusieron a un coronel de policía como rector. Entonces los estudiantes no aceptaron y se produjo una serie de movimientos, manifestaciones y una huelga de hambre. Queríamos que se reponga el ingeniero Hugo Mansilla. Y bueno, el policía renunció, Caune apellidaba. Y entonces don Hugo también ya no insistió en volver al rectorado porque en realidad fue una maniobra que hicimos, una huelga de hambre tremenda hubo ahí esa vez, que se estaba ya agrandando a todo el país. Y entonces eran reuniones de consejo universitario dentro de la huelga de hambre. Imagínense gente sin reuniones tremendas de discusión política porque habían grupos políticos, ¿no? Y se llegó a que no íbamos a insistir cuando hubo Mansilla, que íbamos a levantar la huelga de hambre, pero que iba a entrar el decano más antiguo, que era el de medicina.
Y el de medicina dice, yo voy a entrar de rector y voy a llamar inmediatamente, voy a convocar inmediatamente elecciones de rector a claustro, ¿no? Y cumplió. Entró él, que eso aceptó el gobierno, no quería que vuelva don Hugo Mancilla. Entró él, llamó a elecciones inmediatamente. Y entonces eso ya era recuperación de nuestra autonomía, ¿no? Estábamos recuperando la democracia. Y bueno, los centros de estudiantes ya habíamos elegido, ya teníamos centros de estudiantes, OEI, todo eso. Y entonces nosotros presentamos una fórmula de 2 ingenieros. La facultad de ingeniería era pequeña, pero presentamos nuestra fórmula, don Hugo Mancilla para el rector y Orlando Cosío de química, que era para... Comentaba y queríamos nosotros hacer una fórmula unitaria de toda la universidad para mostrar la unidad. Pero había un grupo que no quería y quería presentar su candidato a rector. Era el doctor Guerra, su candidato. No me acuerdo quién era candidato a vicerrector. Pero nosotros habíamos puesto 2 ingenieros porque queríamos negociar el cargo de vicerrector. O sea, les habíamos planteado que el doctor Guerra fuera como vicerrector, don Hugo como rector y el doctor Guerra como vicerrector. Entonces lo sacábamos al ingeniero Cosío. Pero no quisieron. Y se presentaron 2 fórmulas. Y tuvimos que ir con 2 ingenieros como candidatos al rectorado y vicerrectorado. Imagínense una facultad pequeña donde hay facultades que tienen muchísimo más gente, ¿no? Medicina, economía. Y nos lanzamos con 2 candidatos ingenieros y ganamos con casi el 80% de votos ponderados, docentes y estudiantes, ¿no? O sea, fue paliza. Y don Hugo Mancilla, pues
claro, estábamos ahí en el recuento de votos, los otros se salieron, pero su candidato a rector se quedó y pidió la palabra y dijo que admitía haber perdido y que ofrecía todo su apoyo al ingeniero Hugo Mansilla para llevar adelante una gestión de unidad de la universidad. O sea, el doctor Guerra fue nomás hidalgo dentro de todo eso. Entonces, tuvimos única vez, creo, en toda la historia de la universidad, 2 ingenieros como autoridades máximas. Pero el ingeniero Mansilla y el ingeniero Cosío, pero nosotros estábamos reservando al ingeniero Cosío para que sea nuestro decano. Y resultó ser vicerrector y ya no teníamos candidato a decano. Nos costó conseguir una persona, pero que sea de agallas para poder mantener el proceso, ¿no? De recuperación de la autonomía y todas las cosas que nos habían conculcado. Y buscábamos entre los docentes de ingeniería alguien que nos pudiera garantizar. Hablamos con algunos, con el de industrial habíamos hablado, que era un ingeniero excelente que nos colaboró bastante, pero nos dijo, yo no puedo ser porque no soy boliviano, soy español, nos dijo. Después hablamos con el de petróleos y también el extranjero, con Mita Husbach, ¿no? Entonces, buscamos una persona y encontramos una persona realmente de alto nivel. Un hombre que había luchado por demostrar que se podía fundir estaño a 4.000 metros de altura. En el Alto habían hecho un horno para demostrar que se podía fundir estaño a 4.000 metros, porque nosotros vendíamos el estaño como materia prima y con el estaño se iban otros minerales más mezclados, que eso no nos pagaba. Entonces, fundiendo el estaño, podíamos exportar solamente estaño. Pero nos decían los norteamericanos y los otros países, nos decían, no se puede fundir estaño a 4.000 metros de altura. Entonces hubo empresarios privados, en Oruro, Peró, por ejemplo, Peró en Oruro, que hizo un horno y demostró que se podía fundir estaño en Bolivia, ¿no? En la altura. Y aquí en La Paz también hubo particulares y también de la universidad hubo, a ver, eran 3 ingenieros que demostraron en el Alto, y a uno de ellos lo asesinaron en la puerta de la universidad. Ahorita no me acuerdo su apellido. Entonces, resulta que uno de ellos había estado dictando clase en industrial y nos enteramos, pero tenía una materia nomás. Nos enteramos de él y le fuimos a hablar y él dijo, mire, yo ya he hecho mi vida fuera de la universidad, yo tengo un trabajo estable y dicto una materia nada más, ¿no? Pero él nos dijo, déjenme pensar. Y miren que lo pensó y nos dijo, bueno, estoy de acuerdo, voy a decano. Entonces lo habíamos puesto como candidato a decano. Y claro, ganó porque tenía de todo el respaldo estudiantil y de una mayoría de los docentes, ¿no? Ganó. Y entró, era el ingeniero Hugo Silva. Pero después ha debido decir, ¿para qué aceptado? Porque vino el golpe de García Mesa y tuvo que salir exilado a México, ¿no? Y perdió, pues, el trabajo que tenía antes y todo eso. Pero así son las circunstancias de la vida, ¿no? Y de nuestros países, que nuestra historia es tan variable y que hoy somos, mañana no.
El ingeniero Silva, por haber aceptado ir al decanato, tuvo que después asilarse. Entonces la autonomía ha sido conculcada varias veces y ha costado sangre el recuperarla. No ha sido fácil. Banzer ha reprimido tremendamente a los universitarios, ¿no? ¿Cuántos han muerto en Santa Cruz? ¿Cuántos murieron aquí en La Paz? Cuando el golpe de Banzer. Perseguidos, torturados. Había un comité interfacultativo porque la FUL, la confederación, creo que era a nivel nacional, eran manejados por los gente puesta por Banzer, de estudiantes, que ni siquiera entraron a la universidad, se inscribían a la materia que querían, a la carrera que querían, ¿no? Esos manejaban las direcciones estudiantiles. Igual a nivel docentes puso gente pues de su que les respaldaba. Entonces tenía que ser una lucha muy clandestina y los administrativos eso estaban fichando a los estudiantes y a los docentes. Les sacaban fotos y comenzaban a llenar fichas y eso pasaba al Ministerio de Gobierno para perseguir a la gente. O sea, no ha sido una cosa fácil, ¿no? Yo les comento eso para que vean. Entonces, ustedes tienen que tratar de conservar aquellas cosas que han costado tanto conseguir, ¿no? Y también tienen que ver de pensar bastante bien a quienes pues los apoyan, a quienes los respaldan. A no ser que estén actuando políticamente, pues, en base a intereses, por nota, no sé, ¿no? Pero ahora van a venir las elecciones de sector, el próximo mes creo que son. Entonces ahí ya tienen que pensar bien. Piensen bien quiénes, porque los pueden identificar, los van a poder identificar quiénes están detrás de esos candidatos a sectores y han sido gente que ha sido en la época de Banzer y en la época de García Mesa, gente que ha denunciado a los estudiantes y ahora están de docentes, ¿no? No sé cómo han logrado entrar porque no debían tener antecedentes antiautonomistas, pero bueno, han logrado entrar. Y ahí andan. Ustedes tienen que identificar, tienen que ver. Bueno, entonces, un imperativo importante dentro de la ordenación del territorio es reforzar la armadura urbana que tenemos en el país. Hemos visto que están centros urbanos distribuidos en el país, pero de una manera no muy equilibrada. Hay territorio nuestro que no hay centros urbanos, grandes extensiones, y hay lugares muy concentrados de población. Aquí en el altiplano, por ejemplo, y en los valles es donde más se ha concentrado la población, porque se explotaban las minas y los valles proveían productos para los que trabajaban en las minas. Entonces, se ha concentrado mayor población en el altiplano y en los valles. Y hay grandes extensiones de territorio donde muy poca población. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar la armadura urbana. La guerra del Acre, que ha pasado, no había gente en las fronteras, ¿no? Y pues nos han quitado territorio de todos los países vecinos, todos, sin que falte ninguno. Toditos nos han quitado. Perú, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es reforzar la armadura urbana, repartir bien los centros urbanos en el territorio, centros de distinta talla, ¿no? Porque podemos clasificar las ciudades por tallas. Entonces, hay modelos para esta repartición equilibrada de centros urbanos en un territorio, ¿no?
hay lo que se llama la teoría de distribución de los centros, o también hay otra que se llama teoría de Cristaller, ¿no? Que son teorías para distribuir los centros en un territorio. Entonces podemos crear polos de crecimiento, polos de desarrollo en el territorio, ¿no? Es más fácil hacer crecer un pueblo, una ciudad pequeña y que crezca a una talla a la que queramos, ¿no? Que crear una nueva ciudad. Hay muy pocas ciudades que se han creado en el mundo actual, ¿no? Una de esas es Brasilia. Y es justamente Brasilia tratando de buscar un equilibrio en Brasil, ¿no? Y que la ubicación de Brasilia ha tenido que buscar eso, porque había mucha competencia por ser la capital entre los cariocas y los paulistas, o sea, São Paulo y Río de Janeiro, ¿no? Entonces han tomado una decisión de hacer una nueva ciudad en un lugar que más o menos se ha equilibrado, equidistante de ambas ciudades, ¿no? Que eran las más grandes del Brasil y las de más influencia. Entonces, esa es una ciudad nueva, ¿no? Pero a veces no es bueno porque son muchos recursos que hay que poner para crear una ciudad nueva, ¿no? Entonces, es mejor hacer crecer una ciudad que ya exista, hacerla crecer más, ¿no? Y además de esa manera se puede diversificar los servicios, la enseñanza, la salud, la técnica. Entonces puede, ¿no? En ciudades medianas es más fácil de cuidar esos aspectos que en una ciudad gigante, ¿no? O en pueblos olvidados, ¿no? Entonces no podrías hacer un hospital de cuarto nivel en un pueblo. Pero si tú repartes los centros urbanos, va a haber cerca al pueblo, va a haber un hospital de tercer nivel, por lo menos, porque ya hay una ciudad de una cierta talla, ¿no? Y puede ofrecer también profesionalización y cosas así. Entonces está relacionado la educación, la salud con las ciudades. Porque también una ciudad grande puede llegar a tener hasta un hospital de cuarto nivel, pero y los otros están lejos de ese hospital de cuarto nivel, ¿no? No, hemos visto ahora con mucha claridad las deficiencias que tenemos en salud, en educación y todo eso. Si estamos pudiendo pasar clases virtuales es porque todos le hemos puesto empeño para sacar adelante esto, pero a nivel de colegios y escuelas es mucho más difícil. Está resultando mucho más complejo, ¿no? Entonces, miren, tenemos muchas cosas que en salud, pues se saturan los hospitales, no hay UTIs, la gente ha estado muriendo en las calles. Y esperemos que la cuarta o la tercera ola no nos venga con mucha fuerza. Ya están diciendo que en Pando, en Beni, hay el virus del Brasil, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, en ese sentido tenemos que cuidarnos nomás, pero yo les estoy hablando en función de los centros urbanos repartidos en el territorio. Y debe haber centros urbanos de distinta talla y tener también sus equipamientos que corresponden a una ciudad de esa magnitud. Y si están bien repartidos, equilibradamente repartidos, entonces los pueblos cercanos van a poder recurrir ahí, ¿no? Para profesionalizarse, para atenderse en salud, hasta para los colegios, ¿no? Muchos pueblitos, yo les digo, he recorrido todo el territorio nacional prácticamente y he encontrado lugares donde quien da clases a los niños es otro niño que ha hecho hasta quinto de primaria y él está enseñando a leer a los otros niños porque no hay maestros. He visto lugares donde la escuela son adobes los asientos
Y el banco donde van a escribir también es otro adobe, 2 adobes abajo y uno encima, ese es su pupitre, ¿no? Y está forrado con periódico. Y del maestro, bueno, son 2 adobes para hacer más alto, y ese es igual forrado con periódico. Así trabajan en muchos lugares, las escuelas. Esos maestros urbanos recorren kilómetros a pie para poder dar sus clases. Yo cuando recorría, si me hacían señales para que los lleve, paraba y los llevaba. Una vez ya exageraron, era una señora, una maestra que estaba esperando familia y estaban saliendo ya de vacaciones y se salían del pueblo, de una comunidad lejana, y estaban caminando, tenían que caminar varias horas hasta llegar a un pueblo donde iban a dormir y al día siguiente tomar alguna movilidad que los llevara a la ciudad. Y bueno, me dicen, ¿le puede llevar a la señora? Claro, les digo, yo voy a ir a dar una vuelta por aquel otro lado porque estamos trabajando, pero ella va a estar sentada en el jeep y después vamos a ir hasta el pueblo donde ustedes están yendo y le vamos a dejar. Y eran pero altos maestros, como 8, ¿no? Y me dicen, a la otra señora más, por favor. Bueno, ya. Y al final, a los 8 los he llevado. Pero como se han subido a la pasilla que teníamos en el jeep, porque no entraban. El problema era que las llantas parecían pinchadas, porque con tanto peso, ¿no? Hemos tenido que recorrer muy despacio, pero pues claro, lo que les dijimos es que ellos fueran al camino por otro lado, que nosotros estábamos yendo a dar una vuelta, y hay que nos esperen. Pues. Entonces hemos hecho nuestro trabajo y estábamos yendo por ese otro camino y ya los hemos encontrado y todos se han subido, porque ya estaba anocheciendo también. Por favor, por favor, por favor. Bueno, también uno tiene su corazón, ¿no? Y dicen, bueno, ya suban. ¿Qué vamos a hacer? Yo era el responsable de eso, porque normalmente un vehículo oficial yo no puedo llevar, porque si hay un accidente, ¿quién paga? Yo, por haber autorizado, ¿no es cierto? Pero pues uno los ve qué sacrificados son, ¿no? Y no solo los maestros, los estudiantes son sacrificados, caminan kilómetros para llegar a su escuela. Muchas veces he llevado así niños, todo, pero ahora no, los papás los cuidan porque ya ha habido gente que se ha robado niños, ¿no? Se hacían subir y se los llevaban. Ya ahora los niños ya saben que no tienen que subir, más bien se ocultan de los vehículos. Pero yo alguna vez, en aquellas épocas, yo estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Los hacía subir y felices, sentados ahí en los asientos, como si fueran los reyes, ¿no? Los niños, pucha. A mí me gustaba mucho eso, ¿no? Una actitud muy sana. Así los llevaba, y que lleguen a su escuela en carro. Todos los chicos se acercaban después a preguntarles, ¿no? Es interesante, les digo, esas son satisfacciones del trabajo, pero hay que tener también cuidado. Ahora los niños no suben así nomás, los papás ya les han dado una orientación al respecto, porque se han perdido jóvenes, chicas jóvenes, niños del campo, bastante. Es que en nuestro país la seguridad ha desmejorado, hay traficantes, tratantes de blancas, traficantes de órganos, hay mucha delincuencia, mucha inseguridad. Hay con los cárteles de la droga más que han venido. Entonces, pues hasta nuestra población está consumiendo ya cocaína, ¿no? Lastimosamente. Entonces, con esto terminamos lo que es ordenación del territorio. Es más fácil, entonces, desarrollar ciudades medianas o pequeñas y hacer que
que crezcan de acuerdo a nuestros planes, ¿no? Y a tratar de equilibrar esa distribución de los centros urbanos en el territorio. Entonces estaríamos terminando ese capítulo y pasaríamos a un capítulo, creo que es el número 6. Que le vamos a llamar gestión de las ciudades. Gestión de las ciudades, ¿sí? Y bueno, miren, a nivel de territorio hemos visto que hay migraciones allá donde hay trabajo, ¿no? La gente migra del campo a la ciudad por las mejores condiciones que ofrece la ciudad, o la gente migra de un lugar a otro. Las minas se cesaron en la época en que los minerales estaban con muy bajo precio, entonces era la libra fina de estaño llegó a valer $1.50 y bajó desde $9 que nos pagaban aquella vez a $1.50. No lograba cubrir ni siquiera la mano de obra, ¿no? Entonces se decidió cesar las minas y a los mineros les ofrecieron doble beneficio, pagarles el doble de sus beneficios si es que aceptaban, y aceptaron. Entonces les pagaron sus beneficios, el doble, y los mineros salieron de las minas porque se cesaron los campamentos mineros, etc. Entonces salieron y se vinieron a la ciudad, sobre todo a Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, y se han establecido en el Alto. ¿Y qué han hecho con su dinero? Se han comprado minibús, ahora son minibuseros. En Cochabamba también se han establecido, en Santa Cruz, y bueno, ahí han estado viendo cómo invertir sus beneficios, ¿no? Por eso la ciudad del Alto ha crecido harto y tiene también mucho transporte público, ¿no? Minibuses. Porque la gente ha migrado allá donde podía conseguir un trabajo. Pero a nivel de ciudad, entonces, también hay que analizar que las actividades cambian en la ciudad. Hay muchos actores privados, los dueños del suelo son privados, ¿no? Hay que pensar en la vivienda, en el empleo y el medio institucional. Entonces vamos a ver. Aquí, a ver. Un subtítulo que se llama dualismo económico y dinamismo. Voy a completar después eso. Entonces, ahí voy a dejar qué es lo que continúa, ¿no? Y vamos a ver aquí un cuadrito. Aquí vamos a poner actividades. Uy, ya nos queda 15 minutitos, pero esto les va a interesar bastante, les digo. El sector moderno. Entonces, hemos hablado de los sectores de la economía, sector primario, sector secundario, sector terciario, ya saben lo que es eso, ¿no? Entonces,
Dentro del sector primario de la economía, ¿habrá sector primario de la economía en las ciudades? Entonces les voy a preguntar qué es sector primario. Y voy a ver a alguien que me pueda decir. Jonathan Herbert Pomas Ramos. ¿A qué se refiere el sector primario de la economía? Jonathan, Inge, el sector, ¿será, deme un ejemplo de sector primario de la economía. será el primer nivel de la economía? Sector primario de la economía, deme un ejemplo. Inge, la agricultura, la pesca y Ratito, administración. le he preguntado a su compañero, por favor, le voy a disminuir. Perdón, Inge. Gracias. Le he preguntado a su compañero, porque ya tienen que saber, a esta altura hemos hablado bastante sobre... Jonathan, un ejemplo del sector primario de la economía. La agronomía, Inge. Agronomía, no. No es exacto eso. Estás por ahí, pero Agricultura. no es. Agricultura. Ya te salvaste. Te salvaste. ¿Hay sector primario de la economía en las ciudades? Jonathan. ¿Hay Sí, Inge. sector, sí, hay agricultura en las ciudades? En agricultura no creo, Inge. Entonces no hay. Otro ejemplo de sector primario, entonces, a ver, dime, ¿ganadería hay? Tampoco, Inge. ¿Minería? Tampoco, Inge. Entonces, ¿hay sector primario de la economía en las ciudades? No, no habría, Inge. Ya. Entonces, no vamos a hablar de un sector primario aquí porque dentro del sector moderno, sector primario no hay. Tendremos que hablar del sector secundario. ¿A qué se refiere el sector secundario de la economía? Si me dan un ejemplo, voy a preguntar a alguien. Richard Callata. Richard Callata. ¿Hay sector secundario de la economía en las ciudades? Richard no está. Por lo menos mandaba un chat diciendo no puedo comunicarme o algo. Bueno, Richard Callata, le estoy quitando un punto. Voy a preguntar a otra persona. Marco Antonio Cori. ¿Hay sector secundario de la economía en las ciudades? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sí, y podrían ser todos los subproductos que vienen de la siembra, de la agricultura, de la ganadería. Yo pienso que sí. O sea, ¿a qué se refiere el sector secundario? Tú me estás hablando de subproductos. ¿Ah? Por favor, dime. Me dices, ¿qué es el sector secundario de la economía? Marco Antonio. A todo lo que no tiene nada que ver con la extracción de recursos naturales.
Tiene que ver, pero es el sector secundario es la transformación de de las materias primas. Entonces, ¿hay transformación de materias primas en las ciudades? Sí, puede ser como las fábricas. Es la industria que puede estar en las Las ciudades. industrias. Claro, entonces en las ciudades tenemos industrias, ¿no? Y las industrias, además, las industrias, además, son las que proveen más mano de obra, más empleo, ¿no? O sea, no el mayor empleo, pero sí en las ciudades, sí mucha gente trabaja en las industrias, ¿no? Por eso tienen su federación de fabriles, ¿no? Entonces, digamos un 38%, por decir algo, es que las industrias participan con empleos. Ahora, sector terciario de la economía, vamos a ver. Un sector terciario. Sector terciario. A ver, vamos a preguntar a alguien. Carlos Zárate. ¿A qué se refiere el sector terciario? Carlos Zárate. No está atendiendo a otra materia, seguramente. Ha puesto su nombre y nada más. Carlos Zárate. No hay. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Perdí un Y que ha punto. hablado en el chat. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? No he podido ver. Dice que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Carlitos? No he entendido muy bien esto de los servicios transformadores o no transformadores. Dame un ejemplo. Está buscando en el internet seguramente. Hasta ahora no sabemos qué es sector primario, secundario y terciario. Sector primario, obtención de materias primas. Sector secundario, transformación de las materias primas. Sector terciario, comercio y servicios. ¿Ya? ¿Hay comercio y servicios en las ciudades actuales? Vamos a preguntar a alguien. Como Carlos no puede responder porque... A ver. Una chica. Marifel. Sí, ingeniero, ahí Ahí. están los servicios, ingeniero, los servicios de televisión, comunicación, transportes. Muy bien. Muy bien. Lo que sí me he olvidado, el nombre suyo, para anotar. Marifel Quispe, ingeniero. Marifel Quispia. Gracias. Entonces, hay sector terciario de la economía en las ciudades. El comercio. Hay pues un comercio muy grande y los servicios, como su compañera dice, transporte es un servicio, internet, que a veces en el campo no hay, ¿no es cierto? Entonces, también el comercio y los servicios
absorben una buena parte de la mano de obra. Pero también sector terciario, entonces vamos a poner aquí comercio, servicios, pero también hay actividades de gobierno y administración. Esto, pero tienen que recorrerse más allá, así que vamos a ver. Gobierno, administración también, ¿no? Tienen que ver con esto. Entonces,